pecado, la maldad ha avanzado a grandes pasos, de tal manera que cada generación que surge viene a ser peor que la anterior. Vemos cómo cada generación que surge es una generación aún más hundida en el pecado y en todo aquello que no agrada a Dios. Vivimos en días muy peligrosos y muy tristes a la misma vez, porque esta condición no solo está siendo una realidad dentro del mundo secular, sino también dentro del llamado pueblo de Dios, de la iglesia de nuestro amado Salvador Jesucristo. La generación que hoy tenemos delante de nosotros es de grande preocupación, especialmente dentro de muchos sectores del pueblo cristiano, porque es una generación que usted nota donde no hay seriedad, donde no hay compromiso, donde no hay reverencia, temor de Dios, donde no hay respeto, donde no hay principios, donde no hay valores, donde no hay convicciones. Una generación totalmente disoluta, sin fundamento espiritual, sin ningún fundamento escritural en la palabra de Dios. Una generación liviana, inmoral, pecadora, amadora de lo malo, amadora del mal, alguien que vive de espaldas a Dios, que no le interesan las cosas de Dios, que lo que le gusta es el entretenimiento, el pasatiempo, la pérdida de tiempo, bendito el Señor. Y así usted ve esa generación que se está levantando dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Gente que no tienen solidez espiritual, que no tienen vida espiritual, que son personas carentes de una relación genuina con Dios, que simplemente vienen a llenar un lugar dentro de la iglesia, pero no en el reino de Dios, bendito el nombre del Señor. Y nos hacemos la pregunta: ¿dónde llegará la iglesia en el futuro? ¿Hasta dónde podrá llegar ese llamado pueblo de Dios? ¿Qué podemos esperar en el futuro de estas generaciones que hoy se levantan bajo todas estas cosas negativas que hemos mencionado en esta noche? ¿Habrá esperanza todavía? ¿Habrá, aleluya, la más mínima fe en esta hora de que el nombre de Dios todavía pueda ser puesto en alto, que la obra de Dios continúe hacia adelante, que el poder de Dios se siga manifestando, que el Espíritu Santo se siga derramando? Gloria al nombre del Señor. ¿Habrá fe, habrá esperanza todavía? Los días que le tocó vivir a Ezequiel, este profeta de Dios, que cuando usted lee el libro, en el capítulo 1 se da cuenta que también era de línea sacerdotal, era sacerdote, pero también profeta de Dios, y Dios le plació utilizarlo dentro de su ministerio sacerdotal, no exclusivamente, sino también como profeta de Dios, como proclamador de un mensaje de Dios para el pueblo. Y le tocó vivir en unos días muy difíciles, como a nosotros nos ha tocado vivir en nuestros días. Aleluya, los días de Ezequiel fueron días negros. La nación vivía en un caos, vivía en miseria, vivía unos días muy tristes, porque la nación había sido llevada cautiva a Babilonia. Por muchos años Dios levantó profetas, hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, para advertirle al pueblo de su alejamiento de Dios, de vivir de espaldas a Dios, pero ellos no escucharon la voz de Dios. Y primero sucumbió el reino del norte, Israel, con Samaria como capital, en el año 722 a.C. Aleluya, Asiria tomó posesión del reino del norte y quedó como bastión todavía el reino del sur, Judá y Jerusalén con su capital, como su capital. Todavía Dios tenía un bastión allí, el cual el enemigo muchas veces intentó tomarlo, pero no pudo. Gloria al nombre del Señor, porque Dios estaba dándole oportunidades de que se arrepintieran, de que se volvieran de la idolatría, del pecado, de la disolución. Pero ellos no escucharon la voz de Dios. Dios levantó un sinnúmero de profetas, aleluya, y el último de ellos que quedó en Jerusalén fue Jeremías, con una voz de advertencia profética sobre el gran mal, la grande maldad que prevalecía en el pueblo, y que si no se arrepentían sufrirían las consecuencias de su pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Gloria al nombre del Señor. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos tenemos vida eterna en Cristo en esta preciosa noche? Ellos no escucharon, ellos se mantuvieron en su posición, y Dios no tuvo otra alternativa que ese último bastión de Dios, aleluya, ponerlo en manos de sus enemigos, los babilonios. Es cuando Nabucodonosor entonces invade el territorio de Israel y toma cautivo al pueblo y lo lleva a Babilonia.
en medio de la cautividad, fue que Dios levantó a este profeta de Dios, este joven profeta de Dios. El diablo siempre trabajará para silenciar las voces que Dios ha levantado, aleluya, como advertencia, no solo para el pueblo impío, sino también para su pueblo, para su iglesia, para su amada, para su elegida, para su escogida. Aleluya. Dios tiene hombres con un mensaje profético, aleluya, en este tiempo para su iglesia, para su obra. Aleluya, y esa obra está aquí representada en esta preciosa noche. El enemigo había trabajado, muchos profetas habían pasado, y por otro lado muchos sacerdotes habían sucumbido ante Dios, ministerialmente hablando. Profetas se habían convertido en asalariados de los días de Jeremías y en los días de Ezequiel también. El ministerio, aleluya, estaba en descrédito. El ministerio estaba en desprestigio. El ministerio estaba en afrenta. Quedaba una sola voz que se oía allá en Judá, la voz de un humilde siervo de Dios llamado Jeremías, que para los días de la cautividad ya era un anciano. Había estado profetizando por muchos años, pero a pesar de que habían pasado los años, su fuego por la obra de Dios, su fuego por el ministerio no se había apagado todavía. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Su voz se había envejecido, pero el mensaje de Dios no se había envejecido en los labios de aquel hombre de Dios en aquel lugar. A su nombre gloria. Alabado sea Dios. El diablo había llevado a todo lo que se llamaba ministerio a asimilarse. Profetas, sacerdotes, ministros de Dios se habían asimilado al sistema, se habían contemporizado, se habían materializado, aleluya, se habían metalizado también. Maravilloso el nombre del Señor. Se habían corrompido, se habían descarriado, se habían mundanalizado, se habían modernizado. Bendito el Señor, aleluya. Y todo ese cuerpo ministerial había sucumbido ante la avalancha, aleluya, de pecado del diablo que la había lanzado sobre ellos. Bendito el nombre del Señor. Y tal parecía que el diablo estaba ganando la batalla en aquella hora. El diablo estaba diciendo: he silenciado todas las voces, no hay quien proclame la palabra de Dios, ya no hay quien hable por Dios, porque lo único que queda allá en Jerusalén y en Judá es ese viejito, bendito el Señor, que ahorita se muere. Y cuando se muera, ¿quién va a hablar por Jehová aquí en esta hora? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Puede usted alabar a Dios en esta preciosa noche? Jeremías lo habían dejado allá en Babilonia, en Judá. Él mismo había decidido quedarse allí, porque el rey Nabucodonosor le dio a escoger entre ir a Babilonia o quedarse en Judá. Y dijo: no, yo me quedo en mi tierra, yo me quedo en Judá. Y a Babilonia llevaron, aleluya, todos esos falsos profetas, todos esos sacerdotes corruptos, todos esos sacerdotes maleados y remaleados, gloria al nombre del Señor. Todos esos sacerdotes asalariados, todos esos sacerdotes cuyo Dios es el vientre, los mandaron para Babilonia. Bendito el nombre del Señor. Y allá comenzaron a profetizar también los profetas mundanos, los profetas, aleluya, que estaban materializados, dándole falsas esperanzas al pueblo, diciendo: esto es por poco tiempo, aquí no vamos a estar mucho tiempo. Y parecía que el diablo estaba ganando la batalla. No había voz de Dios en Babilonia, y parecía, aleluya, que el pueblo se iba a quedar sin palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero al diablo todas las cosas le salen mal. Bendito el nombre del Señor, porque Dios es Dios, y a Dios no hay quien lo saque de su trono en este tiempo, ni en ningún tiempo, ni por toda la eternidad. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya, quedaba aquel ancianito allí en Judá, que lo poquito que podía hacer lo hacía, y seguía dando la palabra de Jehová. Y parecía que nadie más se habría de levantar, pero Dios comenzó a hacer un movimiento como Él solo sabe hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, toda aquella generación había sucumbido. Toda aquella generación, aleluya, se había postrado ante el pecado. Toda aquella aleluya, generación había doblado sus rodillas al mundo, a las cosas del mundo. Aleluya, las cosas que no agradaban a Dios. Toda aquella generación se había corrompido, y tal parecía que no iba a surgir una nueva generación. Alabado sea el nombre del Señor. Tal parecía que todo se iba a acabar, que ya no habría palabra de Dios, que ya no había más advertencia de Dios. Pero Dios dijo: no, yo voy a levantar una nueva generación con una antigua visión. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos a Cristo en esta preciosa hora? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La gloria de Dios está aquí en esta hora, hermanos. A su nombre sea la gloria. Se vivían días de apostasía, días de alejamiento, días de descarrío en los días de Ezequiel, días de indiferencia, días de engaño, de falsedad, de mentira, días de problemas, de crisis espiritual y ministerial, días de inseguridad, días de confusión, días de cautividad,
días de pecado. Pero Dios dijo: no, aleluya, voy a levantar una nueva generación. Y Dios comenzó a hacer sus movimientos. Cuando Nabucodonosor comenzó a incursionar en el territorio de Judá, en sus primeras incursiones, cuando usted lee el libro de Daniel, se da cuenta que por allá más o menos en el año 609 antes de Cristo, Nabucodonosor mandó a sus ejércitos y trajo un grupo de cautivos y se los llevó a Babilonia. Lo que Nabucodonosor no sabía, alabado sea el nombre del Señor, y quién sabe el diablo tampoco sabía, era que dentro de ese grupito que iba allí, iban unos jovencitos que estaban siendo llevados cautivos a Babilonia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos podemos alabar la gloria de Dios en esta noche? Y dentro de esos cautivos, de esa primera cautividad, llevaban a un jovencito de 20 años de edad. Años de edad llevaron a ese jovencito a Babilonia, cuyo nombre es Daniel. Bendito el nombre del Señor. Cuando Daniel llegó a Babilonia tenía 20 años de edad. Alabado sea el nombre del Señor. Y no solo él, Azarías, Misael, aleluya, y también Ananías, que usted conoce como Sadrach, Mesach y Abednego. Esos eran los nombres que le dieron los babilonios. Pero los nombres de estos jóvenes eran Ananías, Misael y Azarías. Allí Dios llevó 4, aleluya, 4 jovencitos. Y entre ellos Daniel, un jovencito de 20 años, que tan pronto llegó, el rey le dijo al jefe de los eunucos: escógete de los jóvenes de la realeza allá de Israel, allí prepáramelos en 3 años, para que en 3 años se presenten en mi presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir, aleluya, que cuando Daniel se presentó ante el rey Nabucodonosor tenía solo 23 años. ¿Cuántos podemos alabar a Cristo en esta hora? Y a los 23 años le comenzaron a hacer preguntas y las contestaba con una gracia y una sabiduría que sobrepasaba a todos aquellos que del reino de Babilonia. Gloria al nombre del Señor. Dios es el que escoge, Dios es el que prepara, Dios es el que capacita. Alabado sea Dios, a una nueva generación con una antigua visión. Dios estaba preparando en aquella hora. A su nombre sea la gloria. Ya Dios estaba preparando el ambiente, el camino para levantar su voz profética en medio de Babilonia. Y luego, en otra de esas incursiones más adelante, bendito el nombre del Señor, ya para el año 596, otra incursión de Nabucodonosor que llega al territorio de Judá. Y en ese grupo vino otro jovencito también, que llevaron a Babilonia. El grueso del pueblo estaba en Babilonia. Allá en Judá había quedado un remanente. Y los que habían dejado allá, conforme usted lee la palabra, es las personas que podemos catalogar como indigentes, personas que en cierta manera los despreciados, los marginados, aleluya, los imposibilitados. Esos fueron los que dejaron allá. Pero vamos a decir, la crema de Israel se la llevaron, aleluya, para Babilonia. Gloria al nombre del Señor. Y Dios dijo: yo voy a levantar una nueva generación con una antigua visión. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto alabamos a Cristo en esta preciosa hora? Levanta su mano y adora la gloria de Dios que está aquí en esta noche. A su nombre sea la gloria. Allí llegó Ezequiel. Allí llegó Ezequiel, que se cree y se estima que cuando llega allá a Babilonia no sobrepasaba los 30 años de edad cuando llegó a aquel lugar. Un jovencito también. Pero Dios le entregó un mensaje. Dios le entregó una palabra. Era joven, pero Dios lo llamó. Dios lo escogió. Dios lo constituyó profeta de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alabamos la gloria de Cristo en esta hora? Y un día Dios le habló y le dijo: hijo, te voy a constituir mi profeta aquí en medio de Babilonia, y tú vas a entregar mi palabra a ese pueblo. No importa lo que te digan ni lo que te hagan, tú vas a dar mi palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y un día ese jovencito, por dirección de Dios, se apareció en el escenario de Israel, donde estaban los grandes maestros, entre comillas, donde estaban los grandes exégetas de la palabra, donde estaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes y el sumo sacerdote, donde estaban los supuestos grandes profetas y ministros de Dios de aquella época. Alabado sea el nombre del Señor. Donde se congregaba, aleluya, toda esa gama de religiosos, de teólogos, bendito el nombre del Señor, de supuestos exégetas de la palabra. Pero un día apareció por allí un muchachito, bendito el nombre del Señor, que nadie conocía. Era un desconocido. Nadie sabía de dónde había venido, de dónde había aparecido, quién era ese muchacho. Aleluya, ni siquiera sabían cómo se llamaba. Y se presentó aquí, en aquel lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Y comenzó a oír todos los disparates, todas las mentiras, todas las falsedades, todos los embustes que aquellos hombres le estaban dando al pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alabamos la gloria de Dios
de mentiras, de falsedades. Aleluya. De cosas que no estaban conforme a la palabra. De cosas que lo que hacían engañar al pueblo, darle falsas esperanzas al pueblo. Allí se presentó ese jovencito, ese muchachito, aleluya, y sin pedirle permiso a nadie. Gloria al nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. Porque nosotros no le tenemos que pedir permiso a nadie en esta hora para taparle la boca a esos, aleluya, mercaderes de la obra que están maleando al pueblo. Bendito el nombre del Señor, a su nombre. Embaucadores, mentirosos, aleluya, apóstatas de la fe, mercaderes, comerciantes de la palabra, comerciantes de alma, bendito el Señor. Aleluya, eso es lo que se está manifestando en el mundo en este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Y a veces nos quieren meter en asociaciones. Si no te asocias con nosotros, no te vamos a respaldar. Si no te metes en este grupo, no te vamos a respaldar. Si no estás en esta mogolla, no te vamos a respaldar. Pues a mí no me interesa que ninguno de ustedes me respalde, porque a mí quien me respalda es Jesucristo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto alabamos la gloria de Cristo en esta noche? Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos el respaldo más grande de en esta hora: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Esta obra no necesita de afiliaciones ni asociaciones, ni mezclarse con nadie en esta hora. Tenemos que mantenernos separados. Tenemos que mantenernos alejados de aquellos que no honran el nombre de Jesucristo, de aquellos que no honran la palabra, de aquellos que son falsos, mentirosos, de aquellos que son una vergüenza para el evangelio, y una vergüenza para la obra, y una vergüenza, aleluya, para las cosas de Dios. Gente que no tienen testimonio muchas veces, gente que no tienen moral, que son unos aparecidos en la obra de Dios, que son unos intrusos. Están ahí no porque Dios los puso, porque ellos se pusieron. Y no están buscando darle gloria a Dios, están buscando sus propios intereses, están buscando lo suyo propio. Pero allí estaba Ezequiel, un jovencito, nunca había profetizado, nunca había dicho una sola palabra, pero se presentó ante aquellos embaucadores, aleluya. Y cuando los escuchó, de momento comenzó a abrir la boca y a decir: así dice Jehová. Comenzó a desmentir a aquella gente, comenzó, aleluya, a refutar todas sus palabras, comenzó a tirar por tierra las profecías de los falsos profetas, comenzó a echar por tierra las enseñanzas, aleluya, de los sacerdotes maleados y corrompidos. Comenzó a dar la verdad, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos somos libres en esta noche? ¿Cuántos somos libres en esta noche? Que lo oiga el mundo. ¿Cuántos somos libres? A su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. Si aquellos que Dios ha llamado en este tiempo no se atreven a decir la verdad, no se atreven a dar la verdad al pueblo, no se atreven a ponerse en su lugar, no se atreven a asumir su responsabilidad delante de Dios, no saben honrar su compromiso con Dios, aleluya, Dios va a levantar una nueva generación en este tiempo. Dios va a levantar una nueva generación en este tiempo. Una nueva generación con una antigua visión. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Dios va a comenzar una revolución a nivel mundial para sacar de su obra a todos esos corruptos, a todos esos mercaderes, a todos esos que no son dignos de ser llamados ministros de Dios ni pastores. Bendito el nombre del Señor. Ni de ser llamados, aleluya, apóstoles, como algunos se autodenominan en esta hora. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y ahí estaba Ezequiel, ese muchachito, profetizando por primera vez. Nunca había profetizado, nunca había declarado la palabra de Jehová, y mucho menos en una tierra extraña. Bendito el nombre del Señor. Y cuando todos esos manganzones, profetas, sacerdotes lo escuchaban, comenzaban a crujir los dientes y a decir: ¿pero qué se cree este? Esto es un novato. ¿De dónde salió ese novato? ¿De dónde salió ese principiante? Ese es un principiante. No le escuchen, porque ese es un principiante. Eso es un novato. Aleluya, nosotros tenemos, aleluya, 50, 60 años de ministerio. Nosotros tenemos credenciales. Aleluya. Nosotros tenemos ministerio. Tenemos, aleluya, diplomas de teólogos, doctores en divinidades, doctores
Alabado sea Dios. En teología, doctores en demonología. Oh, a su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. Porque hay muchos que se creen que los títulos, que el secreto está en los títulos. Ahí el título es un papel. Eso es un papel. Alabado sea Dios. Muéstrale el papelito a un demonio a ver si se va. Dígale al demonio: yo soy doctor en teología, o soy doctor en divinidades. Yo tengo un doctorado en demonología. Ah, sí. Pues ahora te voy a caer encima y te voy a dar una pela. Gloria al nombre del Señor. Con tu y título se lo llevan por el medio. Porque esto no es asunto de papeles. Esto es asunto de la unción del Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ezequiel estaba allí profetizando y decían: ese es un novato, ese es un principiante, eso es un inexperto, ese es un muchachito. Alabado sea Dios. Es verdad que era un novato, un principiante, un inexperto y un muchachito, pero Dios no es ningún novato, Dios no es ningún principiante, Dios no es un inexperto, Dios no es un muchachito tampoco. A su nombre sea la gloria. Dios es el que da las capacidades, Dios es el que capacita, Dios es el que llama, Dios es el que unge. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Un día Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí. Digo: ve allá, porque entre sus hijos me escogeré por rey para ser el sustituto de Saúl. Digo: Señor, pero ¿cómo iré? Si Saúl lo sabe, me va a matar. Cógete una vaca, una ternera. Gloria al Señor. Y di que vas a ofrecer sacrificio a Jehová. Y así lo hizo Samuel. Llegó a la casa de Isaí. Ahí la gente pensaba que iba a declarar juicio. Se asustaron. Gloria a Dios. Pero yo no vengo aquí a proclamar juicio. Vengo con una encomienda de Dios. Dice: y mandó a santificar, aleluya, a Isaí y a sus hijos. Y le dijo: santificaos para que vengan al sacrificio. Y todos fueron santificados. Isaí escogió a 7 de sus hijos y se los llevó a santificarlos. Alabado sea Dios. 7 de sus hijos y se los llevó a santificarlos. Alabado sea Dios. Y ahí estaban todos aquellos santificándose. Porque cuando hay promociones hay muchos que se santifican. Cuando se acerca la convención, el Congreso, usted lo ve que se alinean, que pagan los informes atrasados de 2 años, que entonces se unen, entonces que cooperan, entonces que usted lo ve alineadito, porque viene la promoción. A su nombre sea la gloria. Pero yo le digo a los tales que actúan de esa manera, porque eso se llama hipocresía, eso se llama irresponsabilidad, eso se llama falta de compromiso con Dios. Porque uno no se santifica, tampoco apoya al pastor o al presbítero o apoya la obra en busca de una promoción. Uno se santifica porque esa es mi responsabilidad. ¿Cuántos podemos alabar a Cristo en esta noche? Pero no se vista que no va. Aleluya, el que se santifica cuando vienen las promociones, porque todos se santificaron. Y el padre de de David no lo llevó al culto especial de santificación. Porque primero era el octavo, segundo era un muchachito. Eso es lo que tiene. Y se cree que David, cuando mató a Goliat, tenía 17 años. Alabado sea Dios. Ese es un muchachito. Ese no puede ser rey. Ese no cualifica. Ese hay que dejarlo a un lado. Déjame llevarme a estos, que estos sí cualifican. Gloria al Señor, porque estos ya son más maduritos, son mayores. Y lo llevó a la santificación. Y cuando se presentaron delante de Samuel, y Samuel se presentó delante del primero, aleluya, dijo: Jehová escogido, porque lo vio grande y hermoso, grande de estatura y hermoso. Y cuando iba a derramar el cuerno de aceite, Jehová le dijo: mira, no desperdicies aceite. Porque la obra no estamos para desperdiciar aceite. El aceite es para los que, aleluya, tienen las credenciales para recibir ese aceite. Y le dijo Dios: no mire lo grande de su estatura, ni lo hermoso de su parecer. Ella, porque el hombre mira lo de afuera, pero Jehová mira el corazón, aleluya. Y yo lo desecho. Esa palabra me causa impresión, porque dice: yo lo desecho. Y hacía poco que se había santificado, hacía poco que estaba brincando, hacía poco que estaba hablando lengua,
Hacía poco que estabas, aleluya, danzando, gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero todo era, aleluya, una apariencia. Bendito el nombre del Señor. Y así pasaron por los 7 hijos. Aleluya. Y ninguno Dios escogió. Y Samuel le dice a Isaí: ¿no tienes otro muchachito por ahí? ¿No tienes otro hijo? Sí, tengo a uno por ahí, que es el que cuida las ovejas. Digo, pues tráemelo, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que ese muchachito llegue aquí. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando David llegó, aleluya, y Samuel lo vio, dijo: Jehová ha escogido, gloria al nombre del Señor, aleluya. Derramó el aceite de la unción sobre su cabeza en aquella hora. Un muchachito, bendito el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. Era parte de una nueva generación con una antigua visión, bendito el Señor. Por eso cuando se enfrentó a Goliat, aún teniendo 17 años, aun cuando nunca había matado un gigante, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, pero Dios lo llevó delante del gigante y lo venció y lo mató, aleluya, porque fue Dios el que lo hizo. ¿Cuántos alabamos a Cristo en esta hora? A su nombre sea la gloria. Ezequiel estaba allí peleando con aquellos leones, peleando con aquellas fieras, peleando con aquellos incircuncisos de corazón, en una batalla campal, gloria al nombre del Señor. Mas sin embargo, dispuesto a ejercer su ministerio con integridad, con firmeza, con convicciones, con principios, aleluya, con mucho temor de Dios, bendito el nombre del Señor, con respeto y también teniendo un gran temor de Dios en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. A él no le importó los improperios, no le importó los señalamientos, no le importó todo lo que le dijeran, no le importó que lo menospreciasen, aleluya, que lo ignorasen, que le adjudicaran tantas cosas negativas, que pensaran que él no servía, que pensaran que él no era, aleluya, competente, gloria al nombre del Señor. A él no le importó nada de eso. Lo único que a él le importó era que Dios lo había llamado, era que Dios lo había escogido, era que Dios lo había señalado, era que Dios estaba con él, era que Dios lo había ungido, era que Dios le había dado una palabra, era que Dios lo iba a respaldar, era que Dios no lo iba a dejar, era que Dios se iba a glorificar, era que Dios iba a estremecer al pueblo en aquella hora. Mucha gente se pregunta, o algunos, ¿qué será de esta obra en el futuro? ¿Qué va a pasar con el movimiento? Con todo el respeto al reverendo González, ¿qué va a pasar cuando el hermano González no esté en Perú? ¿Qué va a pasar con el movimiento cuando no esté nuestro vicepresidente, o no esté nuestro secretario, o no estén todos y cada uno de los oficiales que hoy, por la misericordia y gracia de Dios, componemos esta junta internacional? ¿Qué va a pasar con esta obra? Alabado sea Dios, a su nombre sea la gloria. ¿Qué va a pasar cuando pasen los supervisores que han estado al frente de la obra durante todos estos años? ¿Qué va a pasar con esta obra? Hay algunos que están preocupados, pensando que a esta obra le va a pasar lo que le ha pasado a otras misiones, a otros concilios, a otras denominaciones. Había que comenzaron bien, funcionaron bien por un tiempo, pero luego de un tiempo también comenzaron a declinar, comenzaron a aflojar, comenzaron a deslizarse, comenzaron a permitir muchas cosas, comenzaron a abrir las puertas a las zorras pequeñas, dejaron leudar la masa y no tomaron en cuenta esa expresión tan pequeña pero tan nociva, el famoso "eso no es nada". Alabado sea Dios. Misiones que comenzaron a mirar a otras y a adoptar las prácticas de esas otras misiones, porque no querían ser señalados, no querían ser marginados, no querían ser ridiculizados, no querían ser en ninguna manera, aleluya, objeto de burla, aleluya, objeto de burla y de escarnio y de señalamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Querían ser parte del grupo, parte de la mayoría, parte, aleluya, de ese gran número, aleluya, de llamado pueblo de Dios, que hoy vive vida de miseria, de corrupción, de alejamiento, de enfriamiento, de mortandad, de falta de espiritualidad en la presencia del Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Y muchos estaban pendientes y mirando esta obra con el transcurrir del tiempo, y muchos decían: cuando lleguen a los 40 vamos a ver qué va a pasar. Cuando lleguen a los 40 la cosa va a ser diferente.
Cuando lleguen a los 40, los vamos a ver tocando a nuestras puertas para que los recibamos, aleluya, y confraternicemos con ellos. Cuando lleguen a los 40, aleluya, van a querer ser como nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué, aleluya, desilusión se llevó el diablo, gloria al nombre del Señor, porque nos estaba esperando en los 40 y pasamos los 40. Pasamos volando los 40. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta noche? Ya estamos en 43. En 43 años esta obra y sigue siendo la misma. Sigue siendo diferente, sigue siendo distinta. Sigue bajo los mismos principios, bajo la misma palabra, bajo las mismas exigencias, bajo las mismas normas de santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque no vamos a cambiar. Hay una nueva generación que vienen por ahí. Míralos, míralos ahí. Míralos ahí. El diablo tiene que estar temblando. El diablo tiene que estar temblando. Hay una nueva generación con una antigua visión. Con una antigua visión. Y a toda la junta a pasar esa batuta. Al hermano Samuel. Al hermano Samuel. La misma. Al hermano Samuel. Al hermano Samuel. La misma batuta que tenía el hermano Ortiz. La pasó al hermano Rubén. La misma batuta que tenía el hermano Rubén la pasó al hermano Samuel. Aleluya, la batuta es la misma. Porque aquí no hay cambios. 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 Un poquito de tiempo, cámbielo, cámbielo. No, señor, aquí no hay cambios. Eso representa el cambio doctrinal, cámbialo, cámbialo. Aquí no hay cambio. Tenemos una doctrina que Dios nos ha entregado y bajo esa doctrina vamos a seguir. No vamos a cambiar. Entonces, un cambio misionero. ¿Cómo que un Quita cambio la carga, cambia eso. ¿Que cambie qué? Cambia la carga misionera. El Señor te reprenda. Aquí la obra misionera es lo más importante dentro de esta obra. Esto es una obra misionera y de evangelización mundial. No vamos a cambiar esta porquería. Aquí no hay cambio. Aquí no hay cambio. Esta obra es de Dios y vamos a seguir iguales. No vamos a cambiar la batuta. No vamos a cambiarla. Aquí vamos a seguir igualitos. Aleluya, Dios te está llamando, joven. Tú que eres parte de esa nueva generación. Dios te está llamando.